Una persona que vive siempre preparándose para el próximo cambio termina incapaz de habitar plenamente el presente y crear conexiones profundas con su entorno. En este proceso se generan angustias por la falta de pertenencia y desorientación sobre los lugares que habita. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mi nombre es Antonio Ayala y soy psicoterapeuta. Bienvenidos a un video más de Perspectivas. Hoy revisaremos la obra de Estar en su lugar de Claire Marin, una filósofa, escritora y profesora francesa nacida en el París de 1974. Claire se ha convertido en una de las voces más importantes de la filosofía contemporánea francesa por su manera de abordar temas íntimos y existenciales desde una mirada profundamente humana y muy accesible para el público en general. Ella es doctora en filosofía por la Universidad de París, también conocida como la Sorbona. El libro Estar en su lugar es una exploración filosófica sobre una inquietud silenciosa pero profundamente humana, la sensación de no pertenecer del todo a nuestra propia vida, es decir, a la vida de uno mismo. A simple vista, la pregunta parece sencilla: ¿cuál es mi lugar? Sin embargo, Marin demuestra que detrás de dicha pregunta se esconde una de las crisis más complejas de la existencia contemporánea. Para comenzar a entender esta obra, tenemos que entender que lugar no se refiere únicamente a un espacio físico. No se trata solamente de dónde vivimos o trabajamos, sino del sitio emocional, simbólico y existencial desde el cual habitamos el mundo. Hay personas que poseen estabilidad económica, pareja, familia, reconocimiento social, etc. Y aún así sienten que algo no encaja, como si estuvieran representando una vida que no les pertenece completamente. Marin toma esa fractura interior y la convierte en objeto de análisis filosófico. El libro examina cómo las relaciones, la familia, el trabajo, la enfermedad, el cuerpo, el amor y el tiempo nos asignan lugares que muchas veces no elegimos. Y también analiza el enorme costo psicológico de intentar abandonarlos. Estamos por introducirnos a una filosofía profundamente existencialista y su hipótesis central podría resumirse así: gran parte del sufrimiento humano nace de vivir en espacios donde la existencia no puede desplegarse libremente. Como ya es costumbre, te desglosaré en 10 puntos el rescate que desde la psicología incómoda hago de este texto filosófico. La sensación de estar fuera de lugar. Uno de los conceptos centrales del libro es que muchas personas vivimos permanentemente desplazados de nosotros mismos. No necesariamente porque estemos perdidos, sino porque el lugar que ocupamos pareciera que no corresponde con quienes somos realmente. Esto ocurre en múltiples dimensiones de la vida. Hay quien ocupa un rol profesional que le da prestigio, pero a cambio le deja un vacío emocional. Esto ocurre en múltiples dimensiones de la vida. Hay quien permanece en relaciones donde ya no puede expresarse auténticamente, ni sentirse quien verdaderamente es. Hay incluso quienes sienten extrañeza frente a su propio cuerpo o identidad. Marin plantea que la angustia moderna no siempre proviene de un fracaso evidente. A veces nace precisamente del éxito vacío. Haber conseguido lo que supuestamente iba a hacernos felices, solo para descubrir que, aún con lo logrado, hay una sensación persistente de ser extranjeros en nosotros mismos. Un éxito con sabor a fracaso. La modernidad ha multiplicado esta experiencia porque vivimos en una cultura donde las identidades son inestables, cambiantes y en constante transformación. Las personas cambian de ciudad, trabajo, pareja y entorno constantemente. Pero esa movilidad no garantiza pertenencia. De hecho, la diluye. Y esto muchas veces intensifica la sensación de desarraigo. El lugar como construcción social.
El libro insiste en que los lugares no son ni neutrales ni naturales. Desde la infancia, la sociedad distribuye posiciones simbólicas para cada individuo, otorgando lugares y negando espacios de recreación. La familia asigna papeles: el responsable, el fuerte, el inteligente, el conflictivo, el obediente, el débil y así muchos más. Con el tiempo, esos roles se convierten en estructuras invisibles que condicionan la identidad y delimitan el desarrollo del yo, coartando su capacidad de expansión y autodeterminación. El problema es que muchas personas terminan viviendo décadas enteras dentro de personajes construidos para satisfacer expectativas ajenas, según lo que su historia personal y cultura en la que viven les impusieron como destino. Marín muestra cómo abandonar uno de esos papeles genera una verdadera resistencia colectiva. Cuando alguien cambia profundamente, quienes lo rodean suelen reaccionar con incomodidad, porque el equilibrio previo dependía precisamente de que esa persona permaneciera en su lugar. Entonces, al alterar el orden existente, los demás actores se ven exigidos a tomar nuevos lugares, y eso genera aflicción. Por eso, transformarse resulta tan difícil. No solo implica cambiar uno mismo, sino que altera toda una estructura de relaciones con las cuales estamos vinculados. El cuerpo como lugar de existencia. Uno de los capítulos más claros del ensayo es el dedicado al cuerpo. Marín sostiene que el cuerpo es nuestro primer lugar en el mundo, pero también uno de los más frágiles que podemos habitar actualmente. Mientras el cuerpo funciona normalmente, suele pasar desapercibido, pero la enfermedad, el dolor, el envejecimiento o la discapacidad transforman radicalmente nuestra relación con él, exigiendo su replanteamiento constantemente. Como en la paradoja del barco de Teseo, no habitamos el mismo cuerpo toda la vida. Con el tiempo, el cuerpo se convierte en una presencia pesada, incómoda, limitante o incluso hostil. Con esto, la persona ya no habita el mundo de la misma forma, porque el propio cuerpo modifica cómo viviremos cada situación, condicionando así nuestra forma de experimentar el presente. La autora analiza cómo muchas crisis existenciales comienzan precisamente ahí, cuando el cuerpo deja de obedecer o deja de coincidir con la imagen que uno tenía de sí mismo. El incumplimiento de las expectativas que depositamos sobre nuestro cuerpo lo vuelve un lugar de incertidumbre, miedo y angustia. Esto resulta especialmente difícil porque demuestra que la identidad no es puramente mental. Somos también materia, vulnerable y limitada. Y cuando esa materia cambia, toda la estructura psicológica se tambalea con ello. La relación con nuestro cuerpo es un lugar que necesitamos repensar a lo largo de la vida para reconciliarnos por fin con las circunstancias que lo transforman e influyen en nuestras maneras de habitar otros tantos lugares. El amor y el lugar dentro de la relación. Marín analiza el amor desde una perspectiva poco romántica, pero por lo mismo mucho más consciente. Amar no significa únicamente compartir afecto, significa también ocupar un lugar dentro de la vida del otro y a su vez crear un espacio habitable para el otro en nuestra vida. Muchas relaciones fracasan porque uno de los miembros empieza a sentirse reducido dentro del vínculo, no necesariamente maltratado, sino empequeñecido, parcializado en su completud, como si la relación exigiera sacrificar partes esenciales de la propia identidad para poder llevarse a cabo. Entonces aparece una tensión fundamental. ¿Hasta qué punto amar implica adaptarse al otro? Y cuando esa adaptación comienza a convertirse en desaparición personal. Reconocer los límites entre la adaptación
y la despersonalización es un elemento complejo de analizar. La autora muestra que muchas rupturas ocurren cuando alguien siente que ya no puede respirar dentro del lugar que ocupa en la relación y se ha empezado a abandonar a sí mismo en pos del proyecto amoroso. Entonces, separarse se convierte en un acto de supervivencia existencial y preservación del yo. No se abandona únicamente a una persona, se abandona toda una estructura de identidad que nos impiden sentirnos libres de ser quienes queremos ser, por buscar ser quien se espera que seamos. Las rupturas como reconfiguración del mundo. Para Marín, las rupturas de las relaciones son eventos filosóficos de gran calado. Una separación, un divorcio o una pérdida no destruyen únicamente vínculos emocionales, destruyen coordenadas completas de existencia y pertenencia, lugares simbólicos que habitamos para darle orden a nuestra vida y un sentido coherente según nuestra interpretación del sentido por vivir. Después de una ruptura, la persona pierde hábitos, espacios, rutinas, lenguaje cotidiano y hasta proyecciones futuras. El mundo entero debe reorganizarse. Y esto no solamente exige un sinfín de procesos readaptativos, sino que también obliga a desvincularnos de fragmentos de nosotros que ya no caben en nuestro ser y viceversa. A dar cabida a nuevos aspectos que deseamos o necesitamos integrar en nuestra estructura de vida. Por eso el duelo es tan devastador. No solo desaparece alguien, desaparece también la versión de nosotros mismos que existía gracias a esa relación. Desaparece ese lugar que posibilitaba formas que ningún otro lugar permite. Marín rechaza la idea superficial de seguir adelante rápidamente. Considera que toda ruptura auténtica implica una transformación dolorosa de identidad que conlleva tiempo y esfuerzo en su resignificación. La vida posterior nunca es exactamente continuidad. Siempre existe cierta fractura y se elaboran cierres importantes de aquellos lugares a los que nunca más podremos volver. La movilidad moderna y el desarraigo. El libro critica la idea contemporánea de que cambiar constantemente de lugar equivale a libertad. La cultura moderna glorifica y romantiza el movimiento. Mudarse, reinventarse, cambiar de trabajo, romper vínculos y volver a empezar. Pero Marín muestra el costo oculto de esa lógica. Cambiar permanentemente de lugar puede impedir el arraigo profundo y el crecimiento de los vínculos de pertenencia que le dan estructura a nuestra vida. Una persona que vive siempre preparándose para el próximo cambio termina incapaz de habitar plenamente el presente y crear conexiones profundas con su entorno. En este proceso se generan angustias por la falta de pertenencia y desorientación sobre los lugares que habita, porque lejos de habitarlos para llenarse de sí, se vuelven lugares de paso con los que nunca crea identidad suficiente. La estabilidad hoy en día dejó de verse como valor y empezó a asociarse con estancamiento, costumbre, conformismo y mediocridad. Sin embargo, la consecuencia es una generación emocionalmente suspendida, incapaz de sentirse verdaderamente en casa en ningún sitio, alienada con las tendencias en continuo movimiento y perdidas a la hora de buscar su propio norte, carentes de personalidad y convicciones personales. La autora no idealiza la permanencia absoluta, pero advierte que una existencia completamente líquida termina erosionando la identidad y diluyendo al yo en un ente volátil, fluido y sin solidez para constituir un proyecto de vida consistente y coherente con su ser. El peso de las jerarquías sociales. Otro aspecto importante es cómo las clases sociales, el dinero
y el prestigio también determinan lugares simbólicos en nuestra vida, lugares que nos invitan a ejercer ciertos roles y comportamientos estereotipados. La sociedad organiza constantemente quién merece ocupar ciertos espacios y quién no. Crea lugares como nichos que exigen ciertas condiciones para poder habitarlos dignamente. Muchas personas crecen sintiendo que determinados mundos no les pertenecen. Universidades, círculos intelectuales, ambientes de poder, espacios de riqueza. Incluso cuando logran entrar en ellos, conservan esta sensación persistente de impostura y no pertenencia. Se sienten ajenos a dichos lugares por no cumplir exactamente con una serie de requisitos que se les imponen culturalmente para pertenecer. El síndrome del impostor es un claro ejemplo de ello. Marín analiza cómo la desigualdad produce experiencias psicológicas profundas. El problema no es solo económico, es también existencial. Quien ha sido educado para sentirse fuera de lugar suele cargar esa percepción, incluso cuando las condiciones externas cambian. Nunca se siente en casa y aunque los demás le consideren como parte del lugar, se sentirá como extranjero en donde quiera que esté, pues no comprende que es su rechazo hacia los demás lo que lo hace sentirse rechazado. En el fondo, su lugar es el del rechazado o el no perteneciente y por ello volverá una y otra vez a ese lugar de residencia, independientemente de los espacios que logre habitar eventualmente. La identidad nunca es completamente estable. Uno de los grandes aportes filosóficos del libro es desmontar la idea de una identidad fija y definitiva. Esta no existe de maneras permanentes. La modernidad heredó la fantasía de que existe un yo verdadero, escondido en algún lugar interior. Marín cuestiona eso radicalmente. Para ella, el yo no está determinado, ni sujeto a ser descubierto. La identidad cambia continuamente, porque las experiencias nos transforman continuamente. El amor transforma, la enfermedad transforma, el fracaso transforma, la pérdida transforma. No existe un yo intacto esperando ser descubierto. Existe un proceso constante de desplazamiento que logra un continuo desarrollo del yo. Esta visión resulta incómoda porque elimina la idea de estabilidad absoluta y del autodescubrimiento per se, pero también libera. Permite entender que sentirse distinto con el paso del tiempo no es traición, sino parte inevitable de existir. Vaya, que no es incongruencia, sino remodelación de nuestra personalidad en obediencia a un devenir orgánico. El conflicto entre autenticidad y pertenencia. La autora plantea una tensión dolorosa. Para pertenecer, muchas veces debemos adaptarnos, modificarnos y renunciar a una parte que nos constituye. Pero adaptarnos demasiado puede alejarnos de nosotros mismos y llevarnos a perder la libertad de decidir qué lugares queremos habitar. Toda comunidad exige ciertas renuncias para poder ser componente funcional de ese grupo. La familia, la pareja, el trabajo y la sociedad imponen códigos de conducta para ser aceptados y bienvenidos. Hacer lo contrario nos vuelve unos desadaptados. El problema aparece cuando el deseo de pertenecer obliga a silenciar partes esenciales de la identidad y nos lleva a maquillar características importantes de lo que nos identifica. Marín muestra que gran parte del sufrimiento humano nace precisamente de ese conflicto y aquellas renuncias. Muchas personas prefieren permanecer en lugares donde son infelices antes que enfrentar la soledad de abandonar aquello que les daba reconocimiento y pertenencia, porque quedarse duele, pero irse también. Y esa contradicción atraviesa
toda existencia humana. Nos batimos a lo largo de nuestra existencia entre el dilema de ser o pertenecer, y cualquiera de ambos lugares tiene su propio costo que habrá de analizarse si queremos estabilidad. La terapia psicológica atiende precisamente esto: la búsqueda de un lugar propio. El libro no ofrece soluciones simples, como casi ninguno de los que hemos revisado en este espacio. Marín no promete encontrar un lugar perfecto, donde finalmente desaparezca toda incomodidad, esencialmente porque no existe. Más bien propone entender que el lugar propio no se descubre mágicamente, se construye lenta y dedicadamente mediante elecciones, vínculos y formas de habitar el mundo. Estar en su lugar no significa vivir sin conflictos, significa hacer conciencia de ese lugar y con humildad reconocer nuestros límites y los bordes para poder habitar los espacios con respeto, tanto a nosotros mismos como a los demás. No todos los lugares son para todos y nadie está hecho para estar en todos los lugares. Estar en su lugar significa también ocupar espacios donde la existencia pueda desplegarse sin negarse u ocultarse a sí misma y construirse paulatinamente para una expansión de lo que somos, más amplia y genuina, de tal forma que nos describa profundamente y nos permita lograr la congruencia entre lo que somos y hacemos. A veces ese lugar implica alejarse, a veces implica quedarse, a veces significa reconstruirse por completo, pero en todos los casos requerirá siempre honestidad y valentía frente a uno mismo. Conclusión. Estar en su lugar es un ensayo filosófico sobre el desarraigo contemporáneo, pero también sobre la dificultad de construir una vida auténtica dentro de estructuras sociales que constantemente intentan definirnos y delimitarnos arbitrariamente. Claire Marín expone cómo los seres humanos somos moldeados por roles, relaciones, cuerpos y expectativas que muchas veces terminan alejándonos de nosotros mismos. El sufrimiento no surge únicamente del dolor explícito, sino de vivir demasiado tiempo en espacios donde la identidad se asfixia y se degrada lentamente. El libro desmonta la fantasía moderna de una identidad fija y estable. Nos recuerda que existir implica transformarse continuamente, perder versiones de uno mismo y reconstruirse cuando sea necesario. Pero quizá la idea más importante del ensayo es esta: encontrar un lugar propio no significa hallar comodidad absoluta, sino conquistar un espacio donde podamos existir sin sentirnos permanentemente extranjeros dentro de nuestra propia vida. Y en una época marcada por el movimiento constante, la precariedad emocional y las identidades inestables, esa búsqueda se ha convertido en una de las grandes batallas psicológicas de nuestro tiempo. Y bien, es así como hemos terminado un video más de perspectivas. No te olvides de darle like a este video y compartirlo con aquellas personas que no se sienten en su propio lugar o constantemente están buscando volver a casa sin sentirse nunca en casa. Y coméntanos de qué forma experimentas o has experimentado tú esta falta de pertenencia. No te olvides de seguirme en mis redes sociales y escribirme en caso de que necesites agendar una cita para trabajar con tus vínculos de pertenencia. Muchas gracias y hasta la próxima.